Apreciados compañeros, en la tarde de hoy estaremos compartiendo con ustedes una disertación acerca del segundo capítulo del texto de Francisco José Ayala, Soy un mono. En esta ocasión estaremos los compañeros Karina Durán, Jessica Gómez, Jesús Jaraba, Saskia Hernández y quien les habla, Lidia Torres. Bueno, como bien dijo mi compañera, iremos a disertar sobre el punto de el porqué de la evolución es una teoría, lo cual nos plantea el autor sobre la evolución es una teoría y el cual nos explica que la teoría es una explicación consolidada eh, de los aspectos del mundo natural. En, en la ciencia es el apelativo que se utiliza, es la teoría. Se refiere a una explicación consolidada, como bien se había dicho, de algún aspecto del mundo natural, el cual debe incluir una observación, hecho, leyes, inferencias, hipótesis, y estas se deben comprobar, de las cuales pues la teoría de la evolución ha manejado y el por cual se utiliza el concepto o la categorización de teoría, el cual seguiremos explicando en el resto de la disertación. Se denomina teoría no porque a ciencia cierta que no es posible repetirla. Es decir, los científicos no podrían hacer dentro de millones de años. Más, sin embargo, el uso de la palabra teoría dentro de la ciencia cambia su semántica. Es decir, en su uso cotidiano es un término que establece que no es algo comprobado o que requiere un estudio. Más, sin embargo, para explicar acontecimientos o procesos que requieren más profundización, la ciencia prefiere utilizar el término hipótesis, un concepto que más adelante se profundizará. Aún así, la teoría de la evolución tiene las pruebas y estudios que sostienen la evolución como una hipótesis válida. Ahora bien, en el mundo existe un sinfín de teorías, como lo determina Ayala, que reconocemos como verdades absolutas, porque se han cimentado y encontrado pruebas coherentes que argumentan, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol o la teoría celular. De igual manera, se han hallado las consecuencias factibles en nuestro ADN que permiten afirmar que nuestra existencia actual es consecuente a la evolución. Ayala establece, abro comillas, los organismos están organizados por descendencia a partir de nuestros ancestros comunes. Buenas. Para comenzar, intentaré dar una definición que da la RAE sobre qué es el significado de hechos, el cual se denomina como una acción que se ha llevado a cabo adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Eh, pero para darle inicio a esto, definiré dos razones por las cuales Francisco Ayala, la divide en dos, que son los hechos científicos. En esta, él confirma de que, o afirma que es una confirmación que más que una y otra vez, está más allá de la duda. Eh, ¿Cómo así? Pues para darles un ejemplo, podríamos hacer como la composición del agua, que esta está compuesta pues por unos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o la teoría de la gravedad, en la cual Newton reflexiona sobre los hechos de los cuerpos que pasaban en la Tierra y que los astros giraban en torno a otros astros. ¿Cómo así? O sea, que la Luna en torno a la Tierra y los demás planetas en torno al Sol y así sucesivamente. Pues esto se imaginaba de que habrían fuerzas universales que actuaban a otros lados y que hacían que los cuerpos
se atrajeran entre sí. Estas fuerzas las denominó fuerzas gravitacionales universales o gravedad, pues estos hechos son hechos científicos que no tienen ningún tipo de dudas. Sin embargo, también existen los hechos del lenguaje común, los que él denomina que son observaciones directas o que son experimentos o que se dan por medio de la experiencia. Pues más que todo el autor también menciona de que estas no están confirmadas más allá de toda duda. Aún así, pues continúa la diapositiva, gracias. Más así, los científicos están de acuerdo con el origen evolutivo de los animales, como podremos observar ahí. En las imágenes nos vemos que hay varios ejemplos de especies que han evolucionado con el tiempo y pues estos precisamente se deben a que cada especie se adapta a un hábitat diferente y específicamente que se contribuyen a unas transformaciones radicales por los ambientes naturales y debido a otros cambios que mencionaré mucho más adelante. Bueno, yo aquí voy a hablar de tres características un poco la tesis del autor en este segundo punto. Lo primero que hay que decir es que hay un antecedente en común, es decir, hay un ancestro que permite unir cada una de esas especies del Homo sapiens, que en su, digamos que eje central se encuentran los primates, es el que permite unirlos y se puede verificar que es así porque hay unas pruebas tangibles que han sido investigadas y analizadas por diferentes áreas de la ciencia, como lo son la astronomía, la química y la biología molecular, los cuales han llevado a unas conclusiones que la evolución hace parte y que sí es verdad que existió y ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. El segundo punto es la separación del linaje. Eh, es decir, este está un poco relacionado con el primero, trata de explicar el autor cómo de ese linaje se desprenden diferentes especies con diversas características que de una u otra forma se fueron modificando producto de unos cambios en el medio ambiente y unos cambios propios de su biología, lo que da una selección natural que más adelante trata Darwin de explicar, que es producto de la en ese proceso de evolución. Y el proceso del mecanismo de cambio evolutivo trata un poco de cómo esa evolución ha sido continua y también digamos que ha perfeccionado sus formas, sus estrategias a nivel que va avanzando el tiempo con una finalidad específica. Por lo cual no cabe dudas de que la evolución no solamente es una teoría, sino es un hecho que fue plenamente identificado por diferentes y las pruebas están ahí de manera tangible. Bueno, si bien los estudios de la evolución biológica muy bien ha transformado nuestra vida hoy en día, eh, el autor nos menciona tres aspectos fundamentales que rodean nuestra semejanza con otros seres vivos, como lo son la diversidad y la vida, eh, que más que todo eh, habla sobre la adaptación de los organismos entre, entre estos, eh, la diversidad de la vida, eh, cómo podríamos diferenciarnos en algunas características físicas que tenemos, como los rasgos, eh, como algunos tienen rasgos más fileños que otras personas, y por supuesto,
lo que son las adaptaciones, el motivo por los que algunos animales suelen relacionarse o tener ojos para ver, alas para volar o branquias para respirar debajo del agua. Pues si bien los seres vivos se adaptan a los sitios en los que viven, eh, o sus cuerpos se pueden adaptar, pues las funciones que éstas realizan es un comportamiento o una forma de dar que les posibilita sobrevivir y poderse reproducir, para dejar descendientes capaces de continuar viviendo y realizando sus funciones vitales en un lugar determinado. Pues presente a la evolución, se da más que todo como un proceso en gran medida producido por la interacción de varios, de varios organismos, de poblaciones, diferentes variabilidades de organismos, poblaciones, genes, ambientes, comportamientos, relaciones entre otros contingentes, fenómenos como la mutuación, el aislamiento geográfico. También se puede dar lo que viene siendo la selección natural y pues factores climáticos o ambientales, y entre otros factores. Bien, continuando con lo anterior expuesto, ya denotamos una clara distinción entre un lenguaje científico y un lenguaje de habla común. Y es que precisamente el autor Francisco Ayala, en este segundo capítulo, nos habla acerca de teoría como una explicación consolidada de algún aspecto del mundo natural que incluye observaciones, hechos, leyes, inferencias e hipótesis comprobadas, dice textualmente en el texto. Además de esto, también es enfático en definir la palabra hecho desde el lenguaje científico, por supuesto, y es cuando nos habla de una observación confirmada que está más allá de toda duda. Precisamente, la evolución ha sido confirmada y está probada más allá de toda duda. Sin embargo, ¿cómo podemos afirmar esto? ¿Acaso no necesitamos un hecho observable en el cual podernos cimentar para poder afirmar que la evolución es un hecho? Ciertamente. Sin embargo, en el caso de la teoría de la evolución, hablamos de conceptos. No solamente hablamos de conceptos, sino hablamos de consecuencias. Y estas consecuencias son comprobables. Y aunque no pueden ser observables ni replicables en un laboratorio, debido a que sería imposible, ya que la evolución se reproduce a lo largo de años y generaciones, una ciencia que se ha encargado continuamente de brindar teorías acerca de la evolución, de explicaciones sería la palabra correcta, ha sido constantemente la biología evolutiva. Y es que la biología evolutiva ha explicado la diversidad entre las especies, las semejanzas e incluso la adaptación. Ella nos brinda una concepción más amplia para comprender el mundo que nos rodea. Es cierto también que el ADN como estructura nos ha brindado una consecuencia que es verificable a nivel microscópico. La similitud entre humanos y chimpancés es comprobable y además podríamos seleccionar un gen concreto y examinar su estructura ADN, pasando por un proceso de reproducción, por supuesto, necesario dentro de la ciencia, para tener con otros métodos más certeza de aquello que hemos podido decir. Nuestra estructura ADN se asemeja casi en un 99% a la estructura del chimpancé más que a la de otras especies de animales. Estas consecuencias que nos lega la teoría de la evolución nos permite comprender aspectos del mundo
actual que quizá no podríamos estudiar si no fuera gracias a la biología evolutiva. No solo desde la biología evolutiva se ha aportado hacia la teoría, a la construcción de una teoría de la evolución, eh, sino también desde la paleontología, desde la anatomía e incluso desde la biogeografía. Estas aportaciones son sólidas y son concretas. De hecho, en el texto se habla de que Darwin estaría completamente feliz de ver todos los avances que su teoría de la evolución legó al mundo, ya que deberíamos aclarar que esta no solamente se refiere a el ancestro común ni a la teoría expuesta de la selección natural, sino que conlleva muchos aspectos del mundo actual que nos rodea. Es un ejemplo claro, la pandemia en la cual nos estamos actualmente estamos. Y es que precisamente para comprender esa estructura del ADN que tiene este virus, nos tenemos que remitir hacia la teoría de la evolución. ¿De qué manera? Bien, para comprender esta generación, esta mutación de la cual la compañera Saskia estaba hablando, por supuesto, nos remontamos hacia un ancestro en común. Y es que precisamente el coronavirus actual es una familia de coronavirus, de virus que ya estaban dentro de nuestro mundo, pero que aún no tenían influencia en el ser humano. Es aún un misterio comprender de qué manera. Sin embargo, para abrir un debate con ustedes, compañeros que nos escuchan, sería bueno hacernos una pregunta muy interesante, viendo en el contexto en el que nos desenvolvemos actualmente, y es, ¿cuáles serán los nuevos avances que nos permitirá conocer de la evolución, la investigación de la biología evolutiva? Y con este interrogante, compañeros, cerramos esta pequeña disertación acerca de por qué la teoría de la evolución no solo es una teoría científicamente hablando, sino también un hecho comprobable. Y es que dentro de él no cabe ninguna duda. Muchas gracias.